Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo, que a partir de ahora el periodista Luis Cruz nos invita a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia. Hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional que día a día nos sorprende en la señal de Radio USACH 94.5 FM y también a través de diariousach.cl. Les cuento que el día de hoy vamos a conversar con la subdirectora de la Casa Museo Eduardo Frei Montalva, Maite Gallego, acerca de Tómeselo con humor, padre e hijo en la sátira política chilena. Esta es una exposición temporal que rescata el trabajo satírico de la revista Topase en torno a estas dos figuras de la política de nuestro país, para conversar acerca de eso y también de todo el trabajo que están haciendo en la Casa Museo Eduardo Frei Montalva. Nos acompaña Maite Gallego. Hace tiempo que no te veía, Maite. Sí, feliz de estar acá. Harto tiempo que no habías venido a la hora del museo. Sí, gracias por la invitación. Antes de pandemia, yo creo. Sí, no, de hecho, Años. Sí. Oye, bueno, partamos por el principio. Quisiera que nos cuentes en qué está la Casa Museo Eduardo Frei Montalva hoy día, 1 de junio. Sí. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá para poder contar lo que estamos haciendo en Casa Museo Eduardo Frei Montalva. En este momento, tal como tú indicaste anteriormente, inauguramos el jueves pasado la muestra Tómeselo con humor. Es la segunda muestra temporal que estamos dando en Casa Museo, lo que nos tiene muy contentos. La inauguró don Eduardo Frei Ruiz Tagle junto a la directora del Museo Histórico Nacional, Macarena Ponce de León. Ellos inauguraron esta muestra que tiene, yo podría decir, dos objetivos principales. El primero es dar un poquito de humor, propiamente tal como concepto, en estos álgidos tiempos a nivel nacional e internacional que está todo un poquito convulso. Son tiempos turbulentos. Son tiempos complejos de cambios sociales, económicos, políticos, culturales y muchos otros. Entonces, en ese contexto nos pareció que había que ponerle un poquito de humor. Ya. Y eso... Y ahí le pidieron ayuda al Museo Histórico Nacional. Entiendo que hubo ahí un trabajo conjunto de archivos. Te cuento un poquito la historia, cómo surge esto. Nosotros como Museo Frei comenzamos hace algún tiempo atrás conversaciones con el director del Museo de la Caricatura, Mauricio García. Y estábamos en plenas conversas para generar esta exposición y de pronto el Museo de la Caricatura desaparece y vende toda su colección. Entonces, conversando con el dueño y director, me comenta todo esto y plop, hubo que regestionar. Entonces, ese plop fue muy de caricatura. Sí, muy de caricatura, muy idóneo a la conversación. Sí. Entonces, le digo a Mauricio, el director en la actualidad, ¿dónde va a quedar todo este acervo cultural? ¿Quién es el comprador misterioso? Claro, exactamente. Y el misterioso hasta ese momento comprador era el Museo Histórico Nacional. Ellos compraron la colección y entonces, bueno, me acerqué a ellos un tiempo después. Fui a conversar con ellos para plantearles la idea. De inmediato el Museo Histórico Nacional generó las puertas, abrió las puertas, se mostraron ávidos y motivados a colaborar con nosotros y hubo que esperar un tiempo, claro, porque el museo recién había recepcionado justamente el material, entonces ellos me pidieron un tiempito de gracia, ¿cierto?, para revisar el material, abrirlo y catalogarlo, ¿ya? O sea, estaba en proceso de ingresar al museo. Y pasó este tiempo que se dio solo, este tiempo también porque fue estallido, pandemia y todo. ¿Cuándo empezaron a preparar esta Yo te diría un poquito antes de la pandemia. O sea, en 2020... Más o menos. 2019, las primeras conversaciones. 2020 me acerco al Museo de Historia Nacional. Estallido, pandemia, año 1, año 2, que son estos años de paréntesis que todos quedamos como... ahí en la máquina del tiempo. Y entonces, bueno, y el año pasado había quedado en el plan de gestión de la Casa Museo, pero fue
no sé si del Museo Histórico Nacional, me imagino que también, pero por lo menos para nosotros fue un año totalmente digital, donde seguimos funcionando 100%, pero de manera online. ¿Ya? Entonces, la verdad es que lo pospusimos para este 2022 porque teníamos muchas ganas, ambos museos, de hacerlo presencial. ¿Ya? O sea, era bonito también haberlo publicado en la página web, pero lógicamente que presencial es otra cosa. O sea, no es lo mismo ver la Gioconda por internet que ir a ver la Gioconda a París. Entonces, se cumplió un poco el objetivo, el sueño, las ganas que teníamos ambos museos de hacerlo presencial y, como te contaba, se inauguró el jueves pasado. Esta es una exposición que... ¿Qué es lo que vamos a poder ver? ¿Son los originales de la revista Topase? No. ¿Son las revistas Topase, las viñetas? ¿Qué es? Respecto a las caricaturas de Eduardo Frei Montalva, el préstamo viene del Museo Histórico Nacional. Ya. Tuvimos diversas conversaciones con la directora del Museo Histórico y su equipo. ¿Con Macarena? Con Macarena y su equipo y el equipo nuestro de la Casa Museo Frei. Y después de muchos dimes y diretes y de conversaciones, decidimos que por un tema de conservación principalmente era mejor que no nos prestaran las originales. ¿Ya? Sentimos que había que proteger este acervo cultural y además que, las personas que trabajan en organizando muestras de museos saben que es así. Se encarecía mucho la muestra por un tema de seguros y todo eso. Entonces dijimos, entonces lo que nos va a colaborar el Museo Histórico es en el préstamo de las caricaturas de Frei Montalva y también en la digitalización. El Museo Histórico digitalizó y nos prestó a nosotros. Ya. Eso respecto a Montalva. ¿Ya? Vamos a ver... Y eso es lo más antiguo, digamos, porque son caricaturas años 60. En todo este contexto en que, según me comentan, yo nací el 76, pero he conversado con personas que eran jóvenes en la época de los 60, ¿ya? Y era totalmente, obviamente un Chile distinto. Estaba este lenguaje de la caricatura que permitía... con mucho respeto, ¿cierto? Reírse de la política. Con respeto, pero también con ironía. Con respeto, con ironía, mucha sátira, humor negro. Y, lo interesante para las generaciones jóvenes, por ejemplo, es que si se acercan al museo a ver esta muestra, nosotros nos preocupamos de explicar, al lado de la caricatura hay una cédula que explica un poquito el contexto de qué estaba pasando. ¿Ya? Porque así la caricatura sola no se entiende, ¿ya? Pero nos preocupamos porque el museo tiene como misión, recibe diversos públicos, pero hay mucha gente viva que vivió la época de Eduardo Frei de manera muy fanática. Entendemos que en los años 60 la política... era la gente, la sociedad civil, era parte del día a día de los ciudadanos. Era parte del día a día, o sea, Frei viajaba fuera de Chile y la gente lo iba a esperar al aeropuerto. No es como ahora que los presidentes en la actualidad viajan todo el tiempo y es súper normal subirse a un avión y es súper normal ir y volver y ir al Congreso. O sea, era un Chile en que cuando vino la reina Isabel, por ejemplo, una ovación increíble, todas las personas en la calle con pañuelo blanco, emocionadas de ver a esta reina que viene a Santiago, a Valparaíso, a Temuco a compartir. Era otro Chile, ya era un Chile donde la política estaba en el cotidiano. Y la gente va, digamos, a la casa museo a buscar esto también, ¿no? Exacto, es lo que te decía hace un segundo, que hay mucha gente viva que vivió la época y que ha ido a ver la muestra, ¿ya? Y que entran mucho más fácil porque, claro, vivieron la época y ellos veían en la revista Topase y en algunos diarios, en la prensa, estas caricaturas que eran normales. Y también una de las misiones del Museo Frei y de esta muestra es mostrarle, para la redundancia, a las nuevas generaciones que no vivieron esa época, cómo era esta sátira, cómo era esta caricatura, cómo era el Chile de ese momento. Maite, tenemos que hacer nuestra primera pausa de esta hora del museo. Sin embargo, nos quedan todavía
hartos bloques para seguir conociendo, conversando sobre la Casa Museo Eduardo Frei Montalva y también de esta exposición espectacular a la que todos y todas están cordialmente invitados. Se llama Tómeselo con humor, padre e hijo en la sátira política chilena. Nos vamos con nuestra primera pausa y luego continuamos con más Hora del Museo. Ya estamos de regreso en la Hora del Museo, tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional que cada día nos sorprende en la señal de Radio USACH 94.5 FM, también en diariousach.cl. Y además les cuento que esta entrevista será transmitida por la señal de televisión Santiago TV en el 50.1. La Hora del Museo, para todas las fanáticas de la Hora del Museo, la Hora del Museo se transmite por Santiago TV los días sábados y lunes. Los sábados va a las 13 horas y los lunes va a las 22 horas. Así que ahí pueden sintonizar el canal de televisión Santiago TV, y los que no tienen señal digital después pueden acercarse a nuestro canal de YouTube, porque ahí también se están subiendo cada una de las entrevistas que nosotros hacemos acá con video, ¿no? Como para televisión y para radio. Hechas todas estas menciones, les voy a contar que hoy estamos conversando acerca de Tómeselo con humor, padre e hijo en la sátira política chilena, esta exposición que se está llevando a cabo en la Casa Museo Eduardo Frei Montalva, y me acompaña la subdirectora de esta institución, de este museo. Ella es Maite Gallego y ha venido antes a la Hora del Museo. Yo no la veía hace tiempo, pero me alegra tenerte de vuelta, Maite. Quisiera ahora que nos cuentes, bueno, qué pasa con Eduardo Frei Ruiz Tagle. Forma parte también de esta exposición. ¿Qué viñetas hay? ¿De dónde viene ese material? ¿Qué chistes aparecen? Porque esto es el retorno a la democracia, los años 90. Sí, bueno, justamente lo interesante de la muestra es que hay están los 60s y los 90s, y además que es padre e hijo. Esta sátira de Frei Ruiz Tagle las trajo el propio expresidente ¿sí? al museo, porque un gran amigo de él, ¿Ya? que no voy a nombrar porque no me acuerdo el nombre. ¿Pero es un político conocido? No, no. Es una persona que estaba relacionada con la revista en la época, y le hace llegar este material a don Eduardo, y él lo primero que hace es entregarlo al museo. Ya. En vez de tenerlo él guardado en su casa, dice, bueno, aquí que quede para todo. También por parte de Frei Ruiz Tagle, a él le tocó después de Elwin, ¿cierto? Estábamos recién llegando como país a la democracia, con todo lo que eso significa. Claro. Estábamos ahí con sí, con sa. Entonces también a Frei Ruiz Tagle le tocaron momentos complejos. Estaba el Mercosur también, hubo que relacionarse con que nos rechazaron en algún momento el Mercosur, yo me acuerdo, y del NAFTA, en el origen. Sí. O sea, nos dijeron que no, y después Chile firmó todos estos tratados. Exacto. Y lo único que querían era que entráramos. Sí, eso fue lo que pasó. Coyunturas, sí. Entonces está bastante enriquecida la muestra, y bueno, los derechos de Frei Ruiz Tagle son del museo. Ya. Y ahí está, y esas son las revistas. Y sí, esto apareció en las revistas Topace y en otras revistas también. Y bueno, aparecen otros personajes, además de padre e hijo Frei. Claro. Está Ricardo Lago. Está la bandita de Frei Ruiz Tagle, yo la vi por ahí. De hecho, la bandita de Don Lalo. Don Lalo, claro. Y su bandita. Don Lalo y su bandita. Claro, está Ricardo Lago. Hay otros personajes. Claro. Sí. Estoy viendo a Genaro Arriagada. Yo, mientras hago esta entrevista, estoy revisando el sitio web de Casa Museo Eduardo Frei. Sí, también me gustaría contarle a la gente. ¿Qué quieres contar? Los horarios en que se puede visitar la muestra. Ah, ya, pero es que déjame hacerte la pregunta primero, güey, Maite. Sí. Maite, ya, ahora que acabamos de vender esta exposición y todo el mundo quiere ir a ver, tómeselo con humor. Sí. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Están reservando horarios? ¿Hay que mandar algún correo? ¿Hay que llamar a algún teléfono? ¿O solo hay que llegar a la Casa Museo? Mira, para grupos de más de 10 personas es necesario hacer reserva por el hecho de resguardar los aforos, la pandemia. ¿Para más de 10 personas? Para más de 10 personas hay que escribir a contacto@casamuseo Eduardo Frei. Ya, si por ejemplo algún profesor quiere ir con su curso de tiene alumnos, que escribir a...
En la web aparece todo. Casamuseo-eduardofrey.cl. Claro, exactamente. Ingresan a la web, ahí aparecen los correos y para grupos de más de 10 hay que hacer reserva. Si no, simplemente aparecerse por el museo de martes a domingo de 10 a 18 horas. Ya está. Si uno va al museo, si va alguien que no conoce, llega al museo, está la posibilidad de ver la muestra permanente, que es la casa donde vivió el exmandatario por más de 40 años. Se va a encontrar con numismática, con decoraciones, pintura, colección de pintura, incluso fragmentos lunares. Sí, te voy a preguntar por eso más adelante. Todavía no nos adelantemos. Sí. Ya, pero en el fondo, tiene la posibilidad de ver la muestra permanente, que es la casa del exmandatario, y además la muestra temporal. Puede ver ambas que en cosas. este caso, claro, es esta muestra que a mí de verdad me encanta. Yo cuando era niño veía la Topase, pero claro, la etapa de los 90. Sí, pues. La etapa de los 90 y crecí mirando estos dibujos. Obviamente no entendía nada del humor, pero sí los veía como un niño que mira un cómic, ¿no? Exacto. Y claro, volver a verlos y sobre todo los de... Bueno, por una parte, para todos los que crecimos en los 90 es interesante, pero también la otra parte, la de los 60, que es una época muy especial en la ilustración chilena, en la ilustración política. Me parece que es un acierto que hayan querido hacer esta exposición. Algo que te quiero preguntar también tiene que ver con este paso a la virtualidad del museo. Yo estaba curioseando en la página web y me di cuenta que ahora tienen el tour virtual. Yo recuerdo que eso no estaba cuando te entrevisté la otra vez. Sí. Entonces, cuéntanos un poquito cómo fue la vida del museo durante la pandemia. Esta pregunta se la hago a todos nuestros amigos de los museos porque cada museo vivió su historia de manera distinta y similar. Entonces, quisiera conocer qué pasó en el caso de ustedes. ¿Tuvieron que cerrar? ¿Pudieron seguir funcionando de manera virtual? Cuéntanos. Bueno, la pandemia empezó en marzo del 2020. Cuando nos fuimos a cuarentena total. Y el museo cerró en abril de ese mismo año. Ya. Fue súper caótico. Bueno, en realidad no fue tan caótico porque... ¿Por qué? O sea, a ver, digo que fue caótico, pero que no lo fue. ¿Por qué? Porque todos se fueron a la casa. Claro. Pero pensando que una semanita mandando correos, claro, y después había que volver. Nadie se imaginó realmente que iban a ser 2 años. O sea, fue mucho. Entonces, fue 2 años para cualquier museo que su función es recibir público. Fue complicado porque ¿qué pasó? Que tuvimos que transformarnos en expertos digitales de un momento a otro. Ya, o sea, hubo que empezar a repensar el museo de manera cero planificada y decir, bueno, ¿y ahora cómo seguimos funcionando? Porque tenemos que necesariamente seguir funcionando. Claro. Y entonces hicimos 2 grandes acciones. La primera fue crear www.galeriaefm.cl, que es donde colgamos... ¿Qué es lo que vamos a encontrar ahí? Ahí vamos a encontrar todas las exposiciones temporales e investigaciones más profundas del museo. Entonces, por ejemplo, si uno quiere conocer en detalle la visita de la reina Isabel de Inglaterra, entra a esta galeriaefm.cl y se entera de todo. De qué comieron, a qué hora llegaron, las anécdotas de la reina. Nos preocupamos de la tercera edad al crear esta plataforma porque, por ejemplo, hay videos, hay fotografías, hay textos y hay audios que respaldan los textos. O sea... ¿Y esto lo estuvieron trabajando durante todo 2020? Durante el primer semestre de 2020. Sí, la verdad no que hubo que hacerlo... Recién ahora me vienen a avisar. Bueno, esta es una excelente instancia de difusión acá. No, pero tú me decías que estaba pensado con el foco en la tercera edad, que tenía distintos... Estaba pensado para todos, pero, por ejemplo, yo cuando apareció esto llamé a mi abuela, que tiene 90 años, y le dije, oye, ¿te quieres enterar de la reina Isabel? Y siempre te quejas de que los lentes, que ya ves poco, no sé qué. Mira, tú aquí pones play aquí, te sientas en el sofá y escuchas que una persona que te relata todo lo que aparece ahí escrito. Claro. Entonces hay para todos los gustos, a lo que les gusta la fotografía, el audiovisual, los textos, tiene audio. Entonces está pensado para todos los públicos. Y entonces, como te decía, la primera acción fue crear esta nueva plataforma que se sumó, porque no es que haya cambiado el sitio web, sino que siempre siguió existiendo el sitio web, pero lo destinamos más a cosas corporativas. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? Equipo.
los Claro. horarios del museo, cosas más corporativas e informativas. Y la galería pasó a ser el museo, como todo lo que las exposiciones, tanto la temporal como se subieron. Y tienen su versión digital. Online. Maite, espérame porque Sí. tenemos que hacer nuestra segunda pausa. Sin embargo, todavía nos queda tiempo para seguir conociendo las novedades que tiene para nosotros la Casa Museo Eduardo Frei Montalva, de la mano de su subdirectora, una amiga de la hora del museo, una amiga que no veía hace tiempo, Maite Gallego. Vámonos con una canción y luego continuamos con más entrevista. Ya estamos de vuelta en tu programa de entrevistas favorito, La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional, que cada día suena fuerte en la señal de Radio USACH 94.5 FM, también en diariousach.cl, y además, como cada día les recuerdo que tenemos nuestro canal de Spotify. Si te perdiste alguna entrevista de La Hora del Museo, si te quieres repetir alguna conversación o quieres hacer una maratón, porque hay gente que hace maratones de La Hora del Museo, he de decirlo, he de contarlo, porque me llegan mensajes a veces pidiéndome que se actualicen los Spotify de nuestros auditores que les gusta hacer maratones de La Hora del Museo. El lugar para hacerlo es el canal de Spotify, que es absolutamente gratis y que está disponible para todos ustedes. Lo único que les voy a pedir es lo que siempre les pido. Si nos van a escuchar en el Spotify, por favor, darle clic al botón de seguir. Dicho esto, les cuento que hoy estoy conversando acerca de las novedades que tiene para nosotros el museo, la Casa Museo Eduardo Frei Montalva. Me acompaña su subdirectora, Maite Gallego, con quien hemos estado ya recorriendo algunas de estas novedades. Estábamos hablando de la exposición que podemos visitar ahora. Me estabas contando acerca de la galería EFM, que es galeriaefm.cl. Se puede acceder desde el sitio web principal, digamos, de la casa matriz, o llegar directamente por Galería EFM. Y quiero que nos cuentes también acerca del tour virtual, que me parece que está súper bueno. Yo lo tengo abierto acá en el computador. Cuéntanos acerca de este tour virtual. ¿Cuándo lo implementaron? Sí, lo ¿Qué podemos ver? implementamos en la misma fecha, más o menos, fue en paralelo. ¿Ya? Esto de decir, no podemos abrir por pandemia, entonces nos transformamos en expertos digitales y lanzamos la Galería FM. Y por otro lado, se creó y se levantó este tour virtual, lo cual ha sido muy positivo porque ahora que volvimos presencial, este enero del 2022 volvimos con todo ¿Ya? presencial, y nos ha pasado que todo este público digital... Este público que a veces está en regiones, que no está en Santiago. Exacto, que está en regiones, que está fuera de Chile, que tiene ganas de conocernos, accede a este tour virtual. Entonces ha sido... mirando el vaso lleno, ¿cierto? De todo lo que ha acontecido, de todo lo que nos ha pasado, que no ha sido poco. Exacto, en esta pandemia, que ha sido fuerte y que nos ha cambiado por dentro a todos y a cada uno de los que existen en este planeta, no solo en Chile. Podemos decir que se nos sumó este nuevo público, que al principio estábamos ansiosos como equipo de trabajo porque... claro, es súper importante cuando uno dirige comunicacionalmente un museo, uno sabe quién está al otro lado. Claro. Uno sabe qué esperan, uno conoce a su público, sus intereses, qué es lo que busca, por qué viene. Y llevábamos muchos años en eso cuando de repente se generó este nuevo público que no conocíamos. Claro. Y como no podíamos salir por pandemia, tampoco era fácil conocerlo. O sea, era simplemente... olfatear o adivinar, ¿cierto? ¿Qué iba a pasar? ¿Quién era este público? ¿Quiénes eran estas personas que estaban al otro lado de la interfaz? ¿Qué les interesaba? ¿Cómo teníamos que nosotros plantearles los temas a ellos para engancharlos, para dejarlos motivados a que siguieran el museo? Claro. Y nos dimos cuenta que parece que no lo hicimos tan mal, porque ahora volvimos presencial y este público digital sigue existiendo. Siguen habiendo, por ejemplo, te cuento que hoy día... nos tocó contarle al Consejo Monumentos, bueno, todos los museos que participamos del Día de los Patrimonios 2022, hoy día era el plazo para entregar las estadísticas de visita.
Ya. Y al mirar las estadísticas de visita, hoy día en la mañana justamente, de la gente que ingresó el fin de semana del ¿Día del Patrimonio? Día del Patrimonio, habían más de 150 personas que hicieron ese recorrido. El tour virtual. El tour virtual. Y es gente, como decías tú, de regiones. Que no puede venir físicamente. Que no puede venir, pero que tiene muchas ganas de conocernos, que tiene ganas de saber más de la historia de Chile. Bueno, el museo como espacio no formal de educación, ¿cierto? Entendiendo que un espacio formal es un aula. Es un espacio muy útil y concreto para profesores de diversos establecimientos educacionales, públicos, privados, académicos, también de universidad. Nosotros recibimos constantemente investigadores de Chile, de España, de Estados Unidos, de París, muchos chilenos que viven afuera, que están haciendo posgrado afuera y que vienen a Chile especialmente a trabajar sus doctorados, sus tesis y acuden al Museo Frey y se van felices. ¿Sí? Quiero aprovechar de contar esto porque no todos los archivos son tan ordenados. O sea, y eso yo me he dado cuenta por el feedback que nos da los propios investigadores que llegan de otros archivos y como que por fin llego a un espacio donde hay una catalogación, donde está ordenado. Obviamente que tenemos mucho que mejorar, pero la verdad es que se van bastante contentos los investigadores y pasan el dato. Entonces eso ha sido como súper bueno y bueno... respecto a la pandemia, estamos contentos porque más que se nos haya fugado oído público, se nos sumó público. Entonces el desafío hoy día, el 2022, del Museo Frey y de todos los museos, yo creo, a nivel nacional e internacional, es abordar ahora tanto lo digital como lo analógico, lo presencial. Oye, algo que a mí siempre me ha gustado de la Casa Museo es la biblioteca de Eduardo Frey. Y yo te he preguntado otras veces, pero aprovechándome de que ustedes hicieron un especial de las joyas de la biblioteca con Charles Darwin, me gustaría que nos cuentes también un poquito acerca de la biblioteca para los que no han ido. Y, por ejemplo, los libros de Darwin, ¿no? que tenía Frey, que me parece alucinante que un presidente, pensando que Gabriel Boric, el presidente actual, también es un gran lector, pensar que Frei Montalva también lo fue, ¿no? Y tenía una biblioteca con libros autografiados, originales, o sea, era un tipo que de verdad le gustaba mucho leer. Sí, Eduardo Frei Montalva era un lector voraz. Nosotros lo que sabemos por sus archivos es que efectivamente, bueno, él escribió 16 libros. Claro. En toda su vida, muchos de ellos se pueden ver en la biblioteca personal del exmandatario. Muchos de ellos se tradujeron incluso a otros idiomas. Hay unas letras japonesas en el lomo del libro. Claro, la casa tiene más de 3.700 libros, imagínate, 1.700 libros. También sabemos que a Frey le gustaba leer de todo. ¿Ya? O sea, era omnívoro. Sí. Era un lector omnívoro. Sí, mira, hay dos bibliotecas en la casa. Está la del primer piso, que nosotros le llamamos la moneda chica, porque es donde ocurría todo lo que no ocurría en la moneda grande, que es la que todos conocemos, ¿cierto? Y en este espacio, en esta moneda chica, que... Dicho sea de paso, hubo muchas personalidades en esa sala. Estuvo Golda Meir, Indira Gandhi, Salvador Allende y muchos, muchos otros. Entonces, en esta biblioteca encontramos libros más, ¿cómo decirlo? Más de temas más específicos. Hay libros de derecho, de historia del derecho, de filosofía. Bueno, sabemos que Frey era abogado. ¿Y esos libros se pueden consultar o están solo para...? No se pueden consultar y te voy a explicar por qué. Porque es una pregunta que siempre nos hacen. Bueno, pero para terminar la idea, abajo hay libros más específicos de historia, de derecho, de política. Y en el segundo piso del escritorio de Frei Montalva, ahí hay novelas, Charles Darwin, como dices tú, Moby Dick, bueno, mucho... hay literatura. Hay literatura, exactamente. Y estos libros, las personas que quieran enterarse de los títulos de esta biblioteca, pueden ingresar a la web, se van a la colección, biblioteca personal, pinchan ahí
a contar un poco de qué va la biblioteca personal. Y hay un Excel que te indica todos los libros, que ahí tú puedes ver algunos autores. Y está el Excel, está el inventario de libros. Está el inventario de libros. Ahora, ¿qué pasa con los objetos que entran a un museo? Cambian el aura. Entonces, así de simple. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente dice, ¿pero por qué? ¿Para qué exhiben la biblioteca del exmandatario si no nos van a prestar los libros ni siquiera de consulta? Porque cuando la casa pasa a ser museo, ese libro, todos esos libros, pasan a ser piezas museográficas, que son parte de la colección patrimonial. Hay que cuidarlas del desgaste, ya no se pueden seguir usando exacto, como y tienen un normal. carácter distinto. Por ejemplo, está la habitación principal del exmandatario con la cama matrimonial, pero uno no se puede acostar en esa cama. O está el comedor, tampoco uno puede sentarse en ese comedor a conversar un rato. Es una pieza de museo. Claro. Pero lo que sí me gustaría contar es que, aparte de la biblioteca del exmandatario, nosotros con los años hemos ido reuniendo. Tenemos un pequeño, me gusta decir pequeño, y no me gusta decir biblioteca porque eso nos queda grande, decir una biblioteca, pero sí tenemos un CEDOC, un centro, un repositorio, un centro de documentación, que son algunos libros de ahí que también están catalogados. Por lo tanto, si un investigador quiere ver esa lista o quiere ir al museo y ver qué es lo que hay y ver si le sirve, esos libros sí son de consulta dentro del museo. En el verano hay un patio precioso, vienen los investigadores, se quedan en el jardín leyendo. Y, mira, me atrevería a decir que ya hay más de 150 libros ahí. Y algunos venían de la biblioteca Konrad Adenauer, que eran de la Fundación Frey, que hemos ido heredando. Otros, hay muchas personas... ¿Y esos sí están disponibles para consulta? Sí están disponibles de consulta, y el inventario no está online, pero sí está disponible. Si alguien va al museo o escribe un correo, puede acceder a esa lista y hacer uso adentro del museo de esos libros, de esos títulos. Maite, te tengo que interrumpir porque nos queda la última pausa. Sin embargo, nos queda un bloque todavía para seguir conversando acerca del trabajo que se está realizando en la Casa Museo Eduardo Frey. Desde ya los invito a que visiten cualquiera de sus dos sitios web, el clásico, el original, que es casamuseoeduardofrey.cl, o el nuevo sitio que está bien interesante, que es la galería multimedia, es galeriaefm.cl. De verdad que hay mucho material muy interesante. Se puede hacer el tour 360, están el archivo de las muestras. Los invito de verdad a que visiten esta galeriaefm.cl, lo nuevo de la Casa Museo Eduardo Frei Montalva. Nos vamos a nuestra última pausa y luego continuamos con más Hora del Museo. Ya estamos de regreso, último bloque de La Hora del Museo, tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional que día a día nos sorprende, nos educa, nos enseña en la señal de nuestra queridísima Radio USACH 94.5 FM. Les cuento que además esta entrevista va a ser transmitida por la señal de Santiago TV, es la señal 50.1, es señal digital. Esto es importante aclararlo porque muchas veces me preguntan. La señal digital, usted lo único que tiene que hacer es enchufar la antena de toda la vida. No es por TV cable, es señal abierta, ¿ya? Y es la 50.1. Obviamente, si quiere ver el canal de televisión y tiene TV cable o lo que sea y no puede sintonizar los canales abiertos, lo que tiene que hacer es entrar a la página web de Santiago TV y sintonizar Santiago TV por ahí, por el streaming, no por la tele, por la antena, ¿ya? Siento necesario decir eso porque me lo preguntan harto. Que todos los auditores de La Hora del Museo que quieran ver la transmisión por Santiago TV tienen que hacerlo a través de el 50.1 o la página web de Santiago TV. Ya, dicho esto, les voy a contar que el día de hoy estoy en muy buena compañía. Estoy junto a Maite Gallego, ella es la subdirectora de la Casa Museo Eduardo Frei Montalva. Ya ha venido para contarnos sobre todas las actividades que están realizando. Ya conversamos, por ejemplo, acerca de esta exposición sobre las caricaturas de Eduardo Frei Montalva y Eduardo Frei Ruiz Tagle, esta exposición temporal que se está realizando ahora.
Sin embargo, yo estaba curioseando la página web Maite y llegué a algo que me gustó mucho, me sorprendió. Se trata de esta selección que hicieron ustedes, se llama Aprendiendo a través de los regalos de un presidente. Y aquí hay varias cosas bien interesantes que me gustaría que nos contaras, porque me quedé así flipando, como dirían los españoles. Sí, bueno, me encanta que te haya llamado la atención porque es uno de nuestros últimos productos, ¿Ya? por decirlo de esa forma. Efectivamente, bueno, la Casa Museo tiene diversos convenios con distintas organizaciones culturales de distintos ámbitos. Entre ellas tenemos un convenio hace ya algunos años con la Universidad de los Andes. ¿Ya? La Universidad de los Andes tiene un magíster en Historia y Patrimonio y entonces nosotros somos parte del staff de organizaciones culturales que los alumnos pueden elegir para hacer su tesis, su práctica, o de pasantía, etc. Y estos alumnos, estos estudiantes, optaron por nuestro espacio, Casa Museo Frey, para hacer su tesis de grado, el magíster. Y la tesis, entre otras cosas, porque también actualizaron fichas de la colección patrimonial, fue tomar los regalos que fue recibiendo el presidente durante su mandato. Lo interesante de esto... Hay cosas bien interesantes, sí, pues. Sí, y lo interesante es que a través de un objeto que se le regaló, se genera un montón de información. Claro. ¿A qué país fue este presidente? Hay un mapa interactivo donde las personas, los estudiantes, los académicos pueden interactuar ahí y ver de qué país se pasó a qué país, qué objeto le regalaron, de qué fecha es este objeto. Entonces tenemos fragmentos lunares. Bien, sí, eso es que es muy interesante porque, por ejemplo, bueno, está el tema de la visita de la reina, que es como uno de los highlights y siempre se habla. Sí. Pero, por ejemplo, ya que mencionaste las rocas lunares, yo no tenía idea que acá en Chile habían rocas lunares y están en el museo de ustedes, el Museo Casa Eduardo Frey. Sí. Pero además está conectado con esta historia de los astronautas que vinieron a Chile, ¿no? Que fueron los astronautas de la misión Apolo 12. Exacto. Mira. 12, sí. Si bien, yo siempre lo digo así, si bien no somos ni Estados Unidos ni Rusia, Chile sí fue parte de esta carrera espacial de los 60. Tenemos que recordar que Chile tiene unos cielos preciosos en el norte del país. Sí, pues. En esa época no estaba, pero hoy tenemos el Observatorio ALMA, que es increíble. Entonces, en el contexto de esta carrera espacial, viene, antes del 69, viene la tripulación Apolo 12 a buscar apoyo de Chile. ¿Ya? Para, por ejemplo, le pidieron al presidente si podían instalar algunas antenas de transmisión en Peldehue, Antofagasta y otras zonas, ¿ya? Eso trajo como consecuencia, por ejemplo, que cuando finalmente el hombre llegó a la luna, las personas que estaban en Chile pudieron ver a través de la televisión de manera online, sería, o sea, de manera en el momento, ¿cierto? Que el hombre pisó la luna, la transmisión fue en ese mismo momento. Y eso no pasó en otros países de Latinoamérica. Eso fue gracias a los permisos que dio el presidente para poder instalar estas antenas que eran de investigación. Claro. Entonces... y esa historia, claro, ustedes la rescatan, la tienen, claro. Y tienen ahí... Entonces, si uno va a los niños, a los adolescentes les fascina, van al museo especialmente a ver los fragmentos lunares. Claro. Y también en ese mismo contexto me gustaría contar que también durante la pandemia, además de estos recursos digitales, hicimos un trabajo extenso también en incorporar tecnología. ¿Ya? En la muestra. Como por ejemplo. Como por ejemplo, que antes de la pandemia tú entrabas a la sala de condecoraciones y estaba el pedestal con los fragmentos lunares ahí, iluminados, y se podían ver. Era interesante. Pero ahora es más interesante aún. ¿Por qué? Porque ahora hay una vitrina interactiva con un video que muestra las imágenes de
Del archivo cuando vinieron los... de Armstrong, cuando vino a Chile con su mujer. Son imágenes súper entretenidas, inéditas. Aparece él arriba del Ford Galaxy con el presidente, viene con su esposa. Aparece él tomando, está en una zona rural del país, con un cacho de vaca tomando vino. Neil Armstrong. Neil Armstrong, es verdad. Oye, pero esas fotos no las pusieron acá en el... Es que están hay que ir al museo, que ir al museo para enterarse de esas fotos. Hay una foto también bien linda, se ve acá, es de la luna, del módulo lunar en la luna, flotando. Sí. Está espectacular esto. Sí, no, sí, uno va y se entera de toda la historia, de cuándo llegó Neil Armstrong, de qué tripulación era y todo eso. Maite, cortito porque ya se nos acabó el tiempo. ¿Qué se viene ahora para el Museo Eduardo Frei Montalva? Sí, bueno, estamos ya casi pasando al segundo semestre, estamos preparando junto a la Embajada Suiza en Chile una muestra de democracia directa. Ya que estamos con estos cambios de posibles o no posibles, ya no se sabe, cambios a la Constitución de la Nación. Entonces, en la pandemia nos pusimos a tono con ese tema. Hicimos solamente un seminario, digo solamente porque no pudimos, como el museo estaba cerrado, no pudimos acompañarlo con la muestra temporal. Ya. Y este año se va a realizar la muestra presencial de democracia directa. Desde ya quedan invitados al próximo semestre entonces a conversarnos, porque me parece que es un temazo y qué bueno que lo estén abordando desde los museos. Sí, estamos tratando de poner temas coyunturales. Maite, se nos fue el tiempo, ya me están rotando por el switch, así que tenemos que despedir esta hora del muchas museo. Gracias. Nosotros a los museos agradecemos cada uno de los espacios culturales que se nos da. Así que muchas gracias. Un gusto estar acá. Ya, ahora sí nos despedimos. Yo soy Luis Cruz, el conductor de La Hora del Museo. Un abrazo grande y chao, chao, chao. Aquí finaliza La Hora del Museo. Un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional USACH 94.5. La radio de un mundo que cambia.